Aprovecho para enviarle al doctor Aguilar una calurosa felicitación. Hoy coincide el hecho de que es su primer día como jefe de investigación del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Felicidades, doctor Aguilar. Muy bien, para continuar con nuestro simposio el día de hoy, le pediría a la doctora Tere Tussier, por favor, que nos hiciera la presentación de su trabajo Estudios de asociación genómica para la identificación de blancos moleculares en la aterosclerosis. Buenas tardes. Muchas gracias a la mesa directiva de la Academia Nacional de Medicina y al doctor Jaime Mas por la invitación a participar en este simposio. Los estudios de asociación genómica, o GWAS, por sus siglas en inglés de Genome-Wide Association Studies, donde se analiza la frecuencia alélica de cientos de miles de variantes genéticas entre casos y controles, ha sido fundamental para la identificación del componente genético de muchas enfermedades comunes, incluyendo, por supuesto, la enfermedad cardiovascular por aterosclerosis o enfermedad arterial coronaria. Para que la información sobre la participación de conjuntos de genes pueda ser útil en el diagnóstico y el tratamiento de pacientes, es necesario entender, por supuesto, su función, y esto a través de distintas estrategias como podría ser la metabolómica, pero algo que ha tomado un enorme auge e importancia han sido los estudios de expresión génica global, acoplados a la posibilidad de estudiar a través de secuenciación masiva perfiles transcriptómicos de células independientes dentro de tejidos muy complejos. Por su parte, la construcción de scores de riesgo, o lo que mencionaba el doctor Mas como PRS, Polygenic Risk Scores, conjuntan información de cientos de variantes genéticas, tomando el efecto ponderado de cada una de ellas sobre el riesgo de manifestar un fenotipo clínico determinado. En este sentido, existen múltiples y muy valiosas iniciativas mundiales dirigidas a estimar la precisión de los PRS para identificar individuos en riesgo de padecer distintas enfermedades, así como para determinar la respuesta diferenciada a distintos fármacos. Los estudios de asociación genómica han permitido un avance extraordinario en la identificación de cientos de genes y variantes genéticas de riesgo para enfermedades tan diversas como la esclerosis múltiple, el cáncer de mama, la diabetes tipo 2, la hipertrigliceridemia y la enfermedad de Alzheimer, en menos de 2 décadas. Fármacos que son blancos de genes sustentados en estudios de GWAS llegan con mayor frecuencia a estudios clínicos fase 3, de ahí la importancia que tienen estos estudios para la industria farmacéutica. De manera destacada, estos fármacos incluyen la glibenclamida para el control de la diabetes tipo 2 o la pravastatina para disminuir los niveles séricos de colesterol. En la aterosclerosis participan tanto factores de riesgo genéticos como ambientales. Estas son las llamadas entidades poligénicas o multifactoriales. Entre los factores ambientales conocidos se encuentran el consumo excesivo de carbohidratos y grasas, la obesidad, el sobrepeso, el consumo de alcohol y el sedentarismo. A partir de estudios GWAS en poblaciones principalmente europeas, donde se evaluaron más de 200,000 casos y más de 1 millón de controles, esto a través del estudio de veteranos en Estados Unidos, se identificaron más de 270 regiones o locis génicos de riesgo que incluían al menos 220 genes. Para muchas de estas regiones es aún necesario identificar cuáles de estas variantes dentro de estas regiones son las responsables del efecto, y muchas de estas variantes se encuentran dentro de regiones no codificantes. No obstante el extraordinario avance en la identificación de cientos de locis y genes de riesgo para la enfermedad cardiovascular por aterosclerosis, estos estudios se han llevado a cabo principalmente en población europea. Esta figura muestra que la representación de poblaciones de América Latina en estudios GWAS es aún muy baja. Esto es relevante ya que la variabilidad genética estudiada al momento incluye mayoritariamente información de la población europea. Esto quiere decir que aún es necesario estudiar alrededor del 50% de la variación
proveniente del componente nativo americano para identificar genes de riesgo, los cuales, como veremos más adelante, han mostrado tener una contribución mayor al riesgo global de distintas enfermedades metabólicas. Considerando que poblaciones de América Latina son poblaciones mestizas, es decir, con mezclas variables de ancestrías europea, nativoamericana y africana, y en particular la población mexicana, tiene en promedio alrededor del 50% de ancestría europea, es necesario aún identificar la variabilidad o variación genómica derivada de nuestro componente ancestral nativoamericano. Esta lámina muestra la variabilidad en la proporción de las 3 principales ancestrías en distintas regiones en América Latina, y a la derecha la distribución entre los componentes de ancestría nativoamericana y europea en una muestra de sujetos mexicanos participantes en la Encuesta Nacional de Salud del año 2000. Como podemos ver, es un gradiente, cada individuo tiene una proporción variable de ancestría nativoamericana y europea. Partiendo de una muestra de base poblacional derivada de la ENSA 2000, analizamos la contribución de 103 variantes genéticas previamente asociadas a distintos rasgos de lípidos en población europea. En este estudio incluimos además variantes identificadas en población mexicana, derivadas del componente nativoamericano, como es la variante R230C del gen ABCA1. Las variantes conocidas explican una pequeña proporción de la variación en los niveles de lípidos sanguíneos. En los círculos superiores se muestra el porcentaje de la variabilidad explicada por factores conocidos como la edad, género, índice de masa corporal, estatus de diabetes y ancestría, en contraste con el porcentaje explicado por el componente genético, que todavía es relativamente bajo. Por ejemplo, 3.6% para triglicéridos, 2% para colesterol total, 7% para HDL y 2.7% para colesterol LDL. En los círculos inferiores se muestra la contribución de cada una de las variantes genéticas analizadas en la variación de los niveles de triglicéridos, colesterol total, HDL colesterol y LDL colesterol. De manera interesante, y está señalado con la flecha roja, la variante R230C del gen ABCA1, que muestra una mayor contribución a la modulación de los niveles de colesterol HDL al compararla con las variantes compartidas con las poblaciones europeas. Esta variante es muy interesante porque parece ser derivada de nuestra ancestría nativoamericana, y esta variante en particular es inexistente en poblaciones europeas, asiáticas y africanas. Por lo tanto, la identificación de variantes genéticas provenientes del componente nativoamericano tiene una contribución importante en la modulación de lípidos sanguíneos en sujetos mexicanos, y de ahí la importancia de realizar estudios de este tipo, GWAS, en nuestra población. Como comentaba, además de la identificación de las distintas regiones y variantes genéticas asociadas a la construcción de scores de riesgo o PRS para cada uno de los rasgos asociados al desarrollo de aterosclerosis, es necesario entender el proceso bioquímico y celular en la que cada uno de estos genes participa. Los estudios de transcriptómica global y de célula única han sido fundamentales para entender estos procesos. Estos estudios han permitido, por ejemplo, analizar los perfiles de expresión asociados a distintos estadios de progresión de la lesión aterosclerótica a partir de ratones wild type y el modelo de ratón deficiente del receptor de LDL que expresa ApoB, donde se alimentaron además con dietas altas en grasas por 1 o 3 meses para evaluar los distintos estados de progresión de la lesión aterosclerótica. A través de estos estudios se han identificado patrones de expresión vinculados a subpoblaciones de células aparentemente homogéneos en los distintos estadios de progresión. En este estudio, publicado de manera muy reciente, de hecho a principios de este mes, en 2023, se identificaron 9 subtipos celulares principales: células endoteliales, células NK, células del músculo liso, pericitos, células del músculo liso desdiferenciadas, células tipo condrocitos, células mesenquimales y fibroblastos. Se identificaron adicionalmente cambios en la proporción de estos subtipos celulares con patrones de expresión que van de acuerdo a los distintos grados de progresión, con un incremento notable en las células NK respecto a otros subtipos celulares.
Lo anterior es consistente con la infiltración de células del sistema inmune en la pared vascular durante la progresión de la lesión aterosclerótica. Los perfiles de expresión vinculados a la progresión de aterosclerosis fueron identificados también en muestras de aorta, carótida y femoral de pacientes, control y con lesiones prematuras y avanzadas. Se identificaron además perfiles de expresión consistentes con la desdiferenciación de células del músculo liso y la transición de células endoteliales a células mesenquimales. Adicionalmente, estos autores analizaron si los genes identificados mediante GWAS estaban relacionados con los distintos estadios celulares de progresión y que concluyeron que la mayoría de estos perfiles involucraban genes previamente identificados mediante GWAS. Identificaron además que la expresión de BCAM1 en las células del músculo liso tienen la mayor heredabilidad para el rasgo de aterosclerosis. Esta información es, por ejemplo, muy útil en los estudios orientados al diseño de fármacos. Este tipo de información es de utilidad como comentábamos, no solo para el desarrollo, sino el diseño de fármacos dirigidos. Las alteraciones, como comentaba también el doctor Mas, las alteraciones de lípidos sanguíneos son uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de aterosclerosis, uno de los principales factores de riesgo conocidos. Muchos de los genes identificados mediante estudios de asociación genómica o GWAS modifican los niveles de lípidos sanguíneos y están involucrados en la síntesis, depuración de lípidos en el hígado y el tejido adiposo. En este sentido, las formas familiares de distintas dislipidemias constituyen modelos valiosos de estudio para la identificación de genes cuya difusión resulta en fenotipos extremos. Una de estas entidades es la hipertrigliceridemia familiar. Esta entidad tiene que ser la búsqueda dirigida de estos individuos a partir de estudiar hombres, mujeres, que presentan adultos que presentan niveles de triglicéridos mayores a 1000, niveles bajos o normales de ApoB y, como comentaba el doctor Aguilar, también es necesario el estudio de los posibles familiares afectados, en este caso que presenten un patrón de lípidos similar. A partir de datos de secuenciación de exomas de alrededor de 1072 controles y 86 casos con hipertrigliceridemia severa familiar no relacionados, realizamos un estudio de asociación al genoma completo a partir de cerca de 1.200.000 variantes, de las cuales excluimos alrededor de 881.000 por resultar monomórficas, esto representa el 80%, y 14.000 por no cumplir con el criterio de equilibrio de Hardy-Weinberg. En total, analicemos 67.582 variantes para contrastar su frecuencia entre casos y controles. A partir de este estudio, identificamos un haplotipo de 3 variantes intrónicas, variantes que se heredan de manera conjunta en el cromosoma 2 dentro del locus del gen LRP-PRC, asociados significativamente al riesgo de presentar hipertriglicemia severa familiar. Los portadores de este haplotipo tienen un riesgo 6 veces mayor de presentar esta patología. De manera importante, esta asociación se confirmó en una muestra de replicación independiente que incluyó 59 casos no relacionados y 159 controles. El gen que codifica para esta proteína, que es una proteína rica en leucinas con dominios repetidos de pentatiricopéptidos, se localiza en la mitocondria y se une a los RNA mitocondriales. Tiene una expresión ubicua, presenta niveles muy altos de expresión en muchos tejidos y niveles intermedios de expresión en tejido hepático y tejido adiposo. Esta proteína es necesaria para la poliadelineación de los RNA mitocondriales y, por lo tanto, para su estabilidad. Afortunadamente, existe información sobre la función de esta proteína, ya que se ha estudiado en el hígado de animales transgénicos y knockdown. Un aumento en la expresión de esta proteína incrementa la expresión de genes mitocondriales y está asociado al incremento en la beta-oxidación y la cetogénesis. Por el contrario, la inactivación del gen en el hígado promueve una disminución en la expresión de genes mitocondriales y a su vez la disminución en la beta-oxidación y la cetogénesis.
La disfunción mitocondrial, sabemos, se asocia a un incremento en la acumulación intracelular de lípidos y la inflamación sistémica, incluyendo el tejido adiposo y el páncreas. Basados en la evidencia de modelos animales, propusimos que las variantes asociadas al riesgo promovían la pérdida de función a través de distintos mecanismos. Estos mecanismos podían incluir la modificación de la estructura primaria de la proteína a través de los portadores del haplotipo, poseer también variantes adicionales en las regiones codificantes, alterar, por ejemplo, el procesamiento del RNA mensajero, alterar la expresión del gen o alterar la regulación epigenética del locus. Para evidenciar cómo la presencia de las variantes sincrónicas están relacionadas con la disfunción de la proteína, analizamos la posible presencia de las mutaciones en la región codificante, los 38 exones, en portadores y no portadores del haplotipo de riesgo, y a pesar de que el hallazgo inicial se había hecho a través de evaluación de secuencias exómicas, esto se hizo por arrays de hibridación y no por secuenciación propiamente. De ahí la importancia de identificar otras posibles variantes en región exónica. Se me está acabando el tiempo, pero bueno, como conclusiones, si quieren, vemos esto. A través del mapeo genómico identificamos al locus LRP asociado a la hipertriglicemia severa en familias mexicanas. A partir de biopsias hepáticas humanas identificamos un nuevo transcrito de este gen, aparentemente de mayor abundancia y portadores del haplotipo de riesgo. Esta región es muy interesante, podría funcionar como un locus de regulación transcripcional capaz de reclutar distintos factores de transcripción y mediar el control transcripcional de otros genes a distancia. Estudios de expresión génica global y de célula única y tejido adiposo de estos sujetos portadores y no portadores nos permitirá entender el mecanismo bioquímico y proponer blancos farmacológicos particulares, y esto es muy relevante porque a pesar de ser un gen de riesgo, la frecuencia alélica de estas variantes es de alrededor de 6% en la población mexicana, entonces podemos tener acceso a muestras biológicas que tengan estos cambios. Por último, el mapeo de genes en poblaciones diversas, aunado a los estudios de expresión génica de célula única, permitirá construir PRS más específicos que pueden ponerse a prueba para la predicción de riesgo individual, así como la respuesta a fármacos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Toussier.